te acordarás que hemos estado o estamos en una serie que hemos llamado Subiendo de Nivel. Y bueno, tal vez recordarás, esperen un minutico aquí que pueda salir. Ok, aquí está. ¿Quieres colocarte por acá más bien para que puedas ver mejor? Ok. Y bueno, yo les estaba diciendo que subir de nivel es dejar una condición inferior. Creo que esto está aquí como en la mitad. Subir de nivel es dejar una condición inferior. Subir de nivel también es tener una actitud constante de crecimiento y desarrollo. Y también vimos el domingo pasado cómo Dios nos diseñó precisamente para que pudiéramos crecer, para que pudiéramos desarrollarnos. ¿Se acuerdan que citábamos el libro del Génesis, donde el Señor nos bendijo y nos dijo que fructificáramos y que nos extendiéramos? Y es como el diseño de Dios para nosotros. También estábamos recordando, ¿se acuerdan a aquel ejemplo que yo les decía? Los niños naturalmente, si están sanos, ellos van a estar creciendo, ¿cierto? Es lo natural para ellos. Lo contrario es que si un niño está enfermo, no va a crecer. Entonces, por naturaleza, por definición, Dios nos diseñó para que pudiéramos crecer naturalmente. También hablábamos el domingo pasado que hay tres razones por las cuales no subimos de nivel. Número uno, la primera son los temores. Número dos, la costumbre o el acomodamiento, ¿cierto? A veces estamos acomodados en una posición en nuestra vida espiritual o en nuestra vida secular, ¿cierto? Y estamos bien así, no nos queremos fatigar ni esforzar y allí nos quedamos estancados. Pero vuelvo y digo, no fuimos diseñados para quedarnos estancados, fuimos diseñados para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos. Yo recuerdo, por ejemplo, yo les decía que hace años el salario mínimo era como 25,000 pesos. Y si yo digo, no, yo estoy bien cómodo con estos 25,000 pesos, jefe, no me suba y no me suba año tras año, hoy en día, 20 años después, no pudiera estar viviendo con 25,000 pesos mensuales. Entonces necesitamos que cada año tengamos reajustes para ir creciendo, porque las condiciones de cada uno de nosotros va a cambiar. También citaba un ejemplo y les decía, tal vez tu meta es, Señor, estoy orando para que mi esposo venga a la iglesia y bueno, llega el esposo a la iglesia, pero tú no quieres que se quede así, sino que él necesita seguir creciendo. Si no llega, voy a poner un ejemplo, tu esposo que era tomatrago, borrachín, llegas a la iglesia y él sigue tomando, sigue borrachín, porque no crece espiritualmente. Entonces la meta no es solo que llegue, sino que siga creciendo. Y nosotros como cristianos también, como creyentes, nosotros necesitamos que día tras día vayamos avanzando y creciendo en nuestra vida espiritual. Ahora, otra cosa que nos impide subir de nivel o de crecer es precisamente tener un corazón que no está sano. Cuando no tenemos un corazón sano, lógicamente la amargura, las tristezas y bueno, todas esas cosas van a impedir que nosotros crezcamos. ¿Te acuerdas de aquella parábola de la semilla, ¿cierto? Del buen sembrador, cómo las espinas ahogaron el fruto e impidieron que creciera eso que se había sembrado, ¿cierto? Y eso nos habla también de la condición de nuestro corazón. Hay muchas veces que estamos llenos de prejuicios, ¿no? Es que yo no fui diseñado para eso, es que yo no puedo hacer esto, y nunca
crecemos en nuestra vida espiritual. Entonces necesitamos también un corazón sano para poder seguir adelante. También hablábamos de, esas son las 3 razones por las que no subimos de nivel, pero también les decía que hay 3 razones, o hay 4 cosas, que necesitamos para subir de nivel. Ese sí fue el domingo pasado. Le decíamos que una persona necesita, para subir de nivel, para desarrollarse, necesita visión. Y la otra cosa que necesita es fe. Y también hablamos que necesita también constancia para poder subir de nivel. Ahora, decíamos, y siempre hemos insistido sobre eso, si tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Incluso escuché esta semana que alguien que dijo, si tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. No tienes que esforzarte, porque ahí donde estás es donde quieres y vas a estar. Pero si tú tienes una visión de vida, si tú tienes unos sueños, si te has puesto unas metas, indudablemente vas a saber hacia dónde correr, hacia dónde caminar, y lo más importante, necesitas fe, porque hay mucha gente con visión, con sueños, ¿cierto? Pero no tienen, no creen en que Dios los llamó a hacer eso, a desarrollar eso, y se quedan toda la vida, ay sí, yo recuerdo una hermana que Dios le habló que iba a ser misionero en África, pero nunca sacó ni el pasaporte. Entonces ni siquiera dio pasos de fe para seguir adelante. Entonces necesitamos no solamente tener una visión, necesitamos fe y tomar la decisión. ¿Te acuerdas la parábola del hijo pródigo? ¿Qué tal si el hijo pródigo se queda, sí, mi papá, allá los obreros están bien, pero no toma la decisión? Dice la Escritura que él se levantó y decidió volver a donde su padre. Entonces necesitamos también la decisión. Hay muchos borrachitos con deseos de cambiar que nunca tomaron la decisión, o drogadictos que nunca tomaron la decisión para caminar afuera de ese mundo de las drogas y estar oprimidos y todo eso. La otra cosa es constancia, porque si esa decisión que tú tomaste no es constante, vas a volver a la misma condición que estabas antes. Entonces, si habías avanzado un paso o 2 y no eres constante, vas a retroceder. Y yo les decía que es importante, y en eso están estas salvedades que yo quiero anotar antes de avanzar, que esa visión puede ser si tú no entiendes que esta visión o la visión es algo que Dios te da, entonces vas a tener una visión humanista de tu vida y va a ser limitada. Si tú en tu visión y en tu sueño no está Dios, si Dios no fue el que te lo dio, entonces tú vas a correr detrás de tus deseos humanos, de tus impulsos. Y si no incluyes a Dios, pues es difícil que llegues, ¿cierto? Y si llegas, eso no va a ser de bendición. Pero cuando Dios es el que ha colocado la visión, el sueño en tu corazón, el Señor se va a encargar de ayudarte, de levantarte cada vez que tú tienes tropiezos, etcétera, etcétera. Ahora, es importante que debemos descubrir precisamente cuál es ese propósito para el que fuimos diseñados. Entonces, ya hay gente que yo le he escuchado, no, es que yo quiero ser un empresario, pero no sabe administrar lo poquito que tiene, como dice la Escritura, no eres fiel en lo poco. Entonces necesitas comenzar a encontrar los diseños. Si al contrario es una persona que tiene buen manejo de administración, vas poco a poco descubriendo para lo que Dios te llamó, ¿cierto? Aún dentro de la iglesia hay gente que son muy buenos predicadores, pero muy malos administradores. Entonces, cada quien tiene que encontrar dentro del cuerpo de Cristo, según sus dones, según sus talentos, el propósito y el llamado para el cual Dios lo llamó, lo diseñó. Yo recuerdo, y es una cosa que siempre hemos hablado, a nivel, mi esposa es economista, bueno, tiene su posgrado y todo eso, todas esas cosas, y ella maneja
presupuestos y maneja muchas cosas a nivel de empresa y así es bien rígida con todo eso, pero la plata en la casa no le rinde. Yo soy el que manejo la plata en la casa, yo soy el que digo, mira, esto sí, esto no, y ella dice, sorprendentemente, yo no sé, a mí las cuentas no me dan, pero a ti siempre te alcanza para lo que necesitamos. Entonces, hay un talento para una cosa, pero yo tengo otro talento para otras cosas. Y ahí es donde nosotros vamos encontrando el propósito, el llamado, el destino, y bueno, también podemos ver el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, hay propósitos cortos y hay propósitos largos. O sea, te voy a poner un ejemplo. Tú dices, yo quiero ser padre. Y bueno, y te casas y te organizas y todas esas cosas. Pero ya eso no quedó ahí nada más, ya lo alcanzaste, hay un propósito a largo plazo. ¿Cuál es el propósito a largo plazo? Que yo quiero ver a mis hijos con familias saludables. No solo un acuerdo, tener hijos a largo plazo, que mis hijos tengan familias saludables. Y todo eso se va construyendo, lo vamos construyendo poco a poco. Pero es indispensable que tú sepas que tienes una visión, que tienes fe o que necesitas fe, que necesitas tomar esa decisión y que necesitas ser constante. Porque hay gente que, por ejemplo, nacen los hijos y al poco tiempo se va y los deja tirados. Entonces, la meta, el llamado, no se va a cumplir. Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que nosotros naturalmente creciéramos, ¿cierto? Naturalmente es que nosotros estuviéramos envisionados, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Ideal también sería que no tuviéramos que apoyarnos en nadie, ni tuviéramos que hacer como ahí en la gráfica, esforzando, empujándonos para que pudiéramos llegar a la meta. Eso sería lo ideal. Ahora, también sería lo ideal que nadie tuviera que depender de la visión, de las metas, del proceso de otras personas. Eso sería lo ideal, que cada quien viniera ya con una programación y ya se enfocara, y uno, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Tú corre todo solo para tu visión. Lo ideal también sería que entendiéramos que cada uno tiene un propósito diferente y un proceso diferente, y que pudiéramos entender que lo que Dios llamó a hacer, incluso, fíjate, Milena y yo, mi esposa y yo, somos una sola familia, un matrimonio, pero aún así, los dos tenemos diseños diferentes. Tenemos un propósito en común, pero hay otras cosas que son individuales, ¿cierto? Y esos yo tengo que respetar lo que Dios está haciendo con ella. Por ejemplo, ahora que ella está viviendo el tema, todos estos procesos con el tema de los cálculos, Dios tiene un proceso con ella y conmigo tiene otro proceso que es con el tema del peso. Son cosas diferentes, procesos diferentes, pero a la larga está la mano de Dios formándonos y enseñándonos y envisionándonos. Y por eso es que a veces uno tiene que ser respetuoso, porque tú dices, eso, fulano está pasando por eso porque seguro está en pecado, está pasando por eso porque no sé qué cosa. No entendemos que cada proceso es diferente. Podemos mirar y aprender, ¿cierto? Yo he aprendido mucho mirando a otras personas, de cómo Dios trató con estas personas, la actitud que tuvieron. Yo recuerdo mi gran amigo Celso Pérez, allá en República Dominicana, cuando tuvo que comenzar a luchar con el tema del cáncer, y yo lo vi cómo él luchó, con las actitudes que tuvo, cómo protegió su familia. Yo estaba viendo cómo él estaba procediendo en medio de esa dificultad. Y cómo, a pesar de la dificultad, allá está en República Dominicana, pastoreando su iglesia, y bueno, siendo de bendición. Cada iglesia, por ejemplo, tiene un propósito y un llamado diferente. Y yo no puedo ni vanagloriarme, a mí no me ha pasado porque yo no soy tan espiritual como el hermano, y nosotros hemos crecido en esto y tenemos esto. O sea, son procesos diferentes. Y yo tengo que entender. Lo ideal es que no sufriéramos, entendiéramos todo eso, ¿cierto? Pero, como te digo, es lo ideal.
¿Por qué? Porque naturalmente también necesitamos que alguien nos ayude en ese proceso de envisionarnos para poder subir de nivel, ¿cierto? Yo recuerdo cuando tenía un amigo que él, y esto tiene que ver con los otros mensajes, todo esto tiene que ver una cadena, una sola idea. Yo tenía un amigo que él vivía en una casita de madera, no hay problema de vivir en su casa de madera, eso no tiene nada, pero él estaba ahí y él era feliz y salía a trabajar, apenas conseguía para comer, se ponía a jugar dominó y no sé qué cosa, y él era feliz así. Y uno le decía, oye, pero ¿por qué no construye? Aprovecha que el cemento está barato. No, yo estoy bien así. Pero un día, yo les decía, llovió duro y cayó un rayo y le quemó la casa. Y entonces este hombre tuvo que salir a buscar a ver cómo construía un techo para él y para su familia. Y un día después, o sea, uno no puede estar diciéndole a la gente, mira, pero él mismo se me acercó y me dijo, pastor, si ese rayo no cae, yo nunca me hubiera decidido a construir una casa de materiales. Y a veces Dios permite situaciones, porque como estamos diciendo, cada uno tiene un proceso diferente, un propósito diferente, y Dios a cada uno lo va alineando. Pero mira las cosas que tienen que suceder para que podamos ser desafiados a crecer, desafiados a ir a otro nivel, ¿cierto? Y a veces nosotros podemos acomodarnos, bueno, si no fue, me voy a buscar otra igualita, no. Puedes mejorar y Dios va a ayudarte en ese desafío de fe. Yo les decía que en este proceso también de bajar de peso y todo eso he aprendido muchas cosas porque Dios me ha hablado a mí. Y como decíamos, hay cosas para poder avanzar, hay cosas que también necesito dejar. Yo hubiera querido poder bajar de peso comiendo todo lo que comía y sin tener que hacer todos los esfuerzos que uno hace. Pero no, para poder subir de nivel necesitamos esforzarnos. Y saben una cosa, clave que llegara alguien y nos desafiara, me desafiara. Yo les he contado, hay un hermano, él vive en Canadá y él comenzó en esto de la dieta cetogénica y comenzó a bajar de peso. Y cuando me escuchó que yo tenía problemas de respiración, problemas de presión, problemas de peso, este hombre sintió en su corazón regalarme eso le llaman el coach, pagar las cuotas de coach para que pudiera entrar en eso. Yo le dije, bueno, listo, mi hermano, yo acepto la ofrenda. Y esta hermana vive en Barranquilla, comenzó a asesorarme sobre la administración, de cómo tenía que comenzar a comer y todo eso. Y ella me ha estado impulsando, a veces me regaña, Pacho, eso no se puede comer, eso no se debe. O sea, siempre necesitamos de alguien también que nos dé un empujón, que nos ayude. Y esas son las etapas normales en la vida, ¿cierto? Un niño, usted sabe, el bebé nace y tú no puedes decirle al bebé, mira, ahí en la nevera hay leche, prepáratela. No. En esa primera etapa necesita de alguien, la mamá que le da el seno, y cuando ya, fíjate, todo tiene su etapa. Toda la vida no le puedes dar seno al niño. Hay una etapa de lactancia que naturalmente el cuerpo de la mamá está produciendo leche para poder alimentarlo, pero cuando ya él ha crecido, tiene que pasar a otra etapa, y es la etapa de alimentarse a través de la comida, a través de las papillas, etcétera, etcétera. El mismo estómago no se queda solamente en la etapa básica de recibir la leche y ya. El estómago va evolucionando, preparándose para primero un tipo de comida, luego otra, va evolucionando, va creciendo y va desarrollándose. Así somos nosotros, naturalmente miramos nuestro cuerpo y todo lo que Dios nos ha dado, y nos damos cuenta que en la vida necesitamos seguir avanzando y moviéndonos. Y bueno, paralelo a eso,
siempre hay personas que nos están ayudando a crecer. Dice incluso Eclesiastés, ay del solo, ¿me entiendes? Cuando tú piensas que estás solo, que no tienes nadie que te ayude, ay de ti. Pero Dios es sabio y misericordioso porque siempre nos regala gente a nuestro lado que nos ayuda a crecer y a cuidarnos, ¿cierto? Y a desafiarnos. Este hermano Popín, allá en República Dominicana, yo sentía que necesitaba, cuando yo comencé a pastorear allá, que estaba descubriendo todo un universo de cosas nuevas. Estaba en una nueva etapa de casado y yo... él mismo me decía, él mismo me enseñó, me decía, un buen equipo tiene un buen coach. Entonces, un buen equipo, hablando de matrimonio, necesita un buen coach. Tú solo. No, mi mujer y yo y nada más. No, siempre necesitamos de alguien que nos ayude en las crisis, en los momentos difíciles. Y bueno, en esa época el Señor nos regaló a Popín y su esposa. Y usted, amado, muchas de las cosas que todavía hoy en día enseñamos, Él nos las estuvo enseñando y trabajando con nosotros como pareja. Pero ¿sabe una cosa? Un día Popín me dijo, Pacho, yo te he llevado a cierto nivel, hasta aquí llego yo. Tú necesitas otro coach, otro mentor que te lleve a otro nivel. Y ahí fue donde yo comencé mi relación allá en República Dominicana con el pastor Rafael Montalvo, que también Popín fue un gran hermano, como mi hermano mayor, todavía lo es, pero este hombre, Rafael Montalvo, fue como mi papá. Me comenzó a mentorear, a ayudar con una cantidad de cosas, porque ya era una persona mayor y un hombre todavía hoy muy sabio. Entonces, en las etapas de nuestra vida, y sabe una cosa, cuando Dios sabía que para el otro nivel de mi vida necesitaba otro tipo de personas, ¿sabe qué hizo? Me sacó de República Dominicana y me trajo para Colombia. Y el pastor Iván, acá en Cartagena, me ayudó, me desafió, me confrontó, hasta el día de hoy todavía me sigue animando y desafiando. Entonces nosotros siempre necesitamos, Dios ha puesto gente alrededor de nosotros para ayudarnos a subir de nivel, para confrontarnos. Ana, así no es. Ana, te estás equivocando. Y si nosotros tenemos un corazón correcto, vamos a entender que esa corrección no es porque quiere aplastarnos. No, mira, siempre me está echando. No, yo entiendo que esta persona quiere que yo vaya a otro nivel, a otro nivel. A veces llegamos a lugares, por ejemplo, no sé, una tienda y nos damos cuenta de que la papa está mal ubicada y a veces si tenemos la confianza le decimos, hey, la papa ahí no se ve, se te va a quedar. Y el tendero si tiene un corazón abierto dice, oye, ¿verdad que yo ahí para qué pongo la papa ahí? Mejor la pongo acá que se vea, que la gente entre y de una vez la pueda coger. Sobre todo los productos que se dañan rápido. Entonces yo tengo un corazón y Dios puso a alguien para que me dijera eso que yo necesito. Y cuando yo tengo esa actitud de aprender, estoy dejando que Dios me siga llevando a otro nivel para bendición de mi vida. En la vida, por ejemplo, encontramos, en la Biblia también encontramos gente que tuvo a otros. David tuvo profetas, tuvo maestros que lo ayudaron también en su vida, en las etapas de su vida. Imagínense, y David era el gran rey David, ahora no lo vamos a necesitar tú y yo. Jesús tuvo también una etapa, usted sabe, la etapa en que María y José lo estuvieron cuidando. ¿Y se acuerda cuando se perdió? Y también María y José lo confrontaron. ¿Qué le has hecho a tu papá y a nosotros, tus padres, cuando se perdió? Tenía que dar cuentas todavía. Y dice que él siguió creciendo en estatura y conocimiento. Y era Jesús. Y mientras estaba creciendo en estatura y conocimiento, él estaba, dice ahí, sujeto a sus padres. Entonces necesitamos crecer y estar conectado con gente con que nos sujetamos
para seguir creciendo. De hecho, Pablo también dice en, en, en Gálatas y Efesios, también nos muestra cómo él estuvo creciendo. Era el gran Pablo, erudito, sabio, perseguidor, pero cuando él se encontró con Jesús, ¿se acuerda? Que tuvo las escamas en los ojos, Dios puso a alguien ahí para que lo cuidara en su primera etapa. Y Pablo narra también que fue necesario ir a tal lugar y estar con fulanos, con menganos, que lo fueran ayudando a crecer, hasta que él arrancó su ministerio ya individual, ¿cierto? Siempre en las etapas de nuestra vida necesitamos personas que nos ayuden a crecer. ¿Me entiendes? Yo siempre les he dicho acá a la iglesia, y es una realidad, en la vida espiritual no hay llanero solitario. Así que si tú crees que viendo videitos de YouTube y viendo solamente la transmisión, tú vas a crecer y vas a desarrollar tu vida como cristiano, déjame decirte, estás equivocado. Dios diseñó la iglesia precisamente como cuerpo para conectarnos y ayudarnos a crecer unos a otros. Ahora, la siguiente imagen, yo tengo aquí algunas ideas que tienen que ver mucho con eso. Cuando vamos al destino, por ejemplo, en Salmo, y bueno, con esa idea de que necesitamos siempre de alguien en nuestra vida, el Salmo 127 dice en el versículo 4 y 5, los hijos, bueno, me gusta desde el 3, dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Y bueno, la imagen que relata aquí este salmo, este es un salmo de Salomón. La imagen que relata este salmo muestra a un arquero o a un guerrero con una aljaba. ¿Qué es una aljaba? La aljaba era como la bolsita donde se metían las flechas. Entonces nos dice que nosotros somos como esa bolsita o esa bolsa donde se meten las flechas. ¿Y las flechas quiénes son? Las flechas son los hijos. Y bueno, un arquero tensa el arco y lanza la flecha. Así somos nosotros. Nosotros somos como el arco que se tensa para lanzar a su destino a los hijos. Eso no puede ser de que los hijos se levantan solos y ya, no, él verá a ver qué quiere, él verá a ver, no, nosotros. Y ese es uno de los grandes problemas que estamos viendo. Esta generación es una generación que está viviendo que otra generación no asumió ese rol. Nosotros necesitamos asumir ese rol como padres, como líderes. Ser ese arco que se tensa para lanzar a los hijos al destino. ¿Cierto? ¿Y a dónde estás lanzando a tus hijos? ¿A dónde estás lanzando a las personas que estás liderando? A los que les compartes el evangelio. El ver a ver lo que hace. No, amado, es que Dios, si te puso como líder, si te puso como padre, tú tienes una responsabilidad de lanzar al destino a tu hijo. Lógicamente, nosotros no podemos controlarlos, ¿cierto? Y decir, no, usted va a estudiar, por ejemplo, yo le dijera a mis hijos, ustedes tienen que ser abogados como yo soy abogado, o tienen que ser economistas como su mamá es economista. No. Uno comienza, precisamente, ¿sabe una cosa que aprendí hace años? También, es que el buen arquero escoge bien la cuerda con la que va a lanzar. Entre muchas cuerdas, escoge la exacta para sus flechas. Y el arco que necesita. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que nosotros vamos mirando las actitudes de nuestros hijos. Las actitudes de nuestros hijos. Yo recuerdo a mi suegro, mi esposa me cuenta que mi suegro se dio cuenta que Milena tenía facilidades para ordenar dinero, para contar, y entonces mi esposa dice que en un principio quería ser contadora. Y mi suegro comenzó, mira, los contadores hacen esto y pueden llegar hasta aquí. Los economistas pueden hacer esto y llegan hasta acá. O sea, él comenzó como a presentar el universo de posibilidades que ella podía escoger. Y mi esposa escogió, sí, quiero ser economista porque quiero tener una visión de los negocios así. Bueno, y por ahí se enfocó. Entonces nosotros necesitamos preguntarle a nuestros hijos, ¿qué te gusta? ¿Qué es fácil que tú hagas? ¿Cuáles son tus destrezas? Y con todas esas cosas comenzamos a mostrarle el universo para saber hacia dónde lanzamos a nuestros hijos a su destino, ¿cierto? Se me ocurre algo, no está en mis... Pero por ejemplo, el caso de Juliana, que usted sabe que es una atleta, y de pronto le gusta el tema del atletismo, y su mamá dice, sí, mija, yo te voy a apoyar y vamos a no sé qué cosa, y comienza a crear amor, facilidades y todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Juliana necesita de un entrenador, que es el que sabe, no, mija, tú no eres, ese tranco largo es más para el asalto, o sea, el que sabe para ubicarla en las diferentes disciplinas, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con los padres. Los padres vamos viendo. Yo te digo, para mí ha sido duro porque, por ejemplo, en el caso de Mateo escogió ingeniería mecatrónica. Yo de ingeniería, nada. O sea, yo no podía decirle, mijo, está esta. Pero sí nos dimos cuenta que él tenía facilidades para las matemáticas. Y nos dimos cuenta que tenía, es una destreza para la enseñanza. Y bueno, siempre le hemos dicho, mijo, no descuides el don de la enseñanza, la facilidad, la conexión que tú tienes. Entonces vamos viendo los talentos y vamos enrutando de acuerdo a nuestras posibilidades para que nuestros hijos lleguen a su destino. Escuchaba un predicador en estos días que decía, la cuerda del arco llega, hasta donde llega la cuerda del arco, comienza el camino de la flecha. O sea, él decía, yo nací en estrato 0 y donde yo voy a terminar, o donde termina mi trabajo, ya yo soy estrato 3, decía él, allí comienza el impulso de sus hijos. Entonces él decía, por eso es que los hijos siempre son 3 estratos más adelante que nosotros. Y lo que uno le dice, mira, yo andaba con esta chancletica, papi, eso es corroncho, papi, porque ya ellos van más adelante que nosotros, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir empujando, lanzándolos, ¿me entiendes? Por eso es una visión corta y equivocada de algunos padres que dicen, bueno, si yo no tuve estudios, usted tampoco. Si a mí me costó trabajo, a usted le va a tocar. O sea, es una visión corta. Usualmente un padre sano, porque una persona que piensa de esa manera, si yo no tuve, usted tampoco, es una persona que tiene el corazón dañado. Pero un padre sano, usualmente, ¿qué dice? Ustedes van a ir donde yo no he ido, ¿cierto? Ustedes van a alcanzar cosas que yo no alcancé. Y ese es el trabajo de un padre. Y bueno, en diferentes formas también. Y yo le digo, como líder, mi gloria como pastor es que ver gente que alcanza cosas más lejos que yo. Ver gente que predica mejor que yo. O sea, una persona una vez me dijo, es que a ti te debe estar dando celo porque fulano predica mejor que tú. Celo. Al contrario, cuando yo veo gente que hace cosas mejores que yo, ¿sabe qué digo yo? Hice bien mi trabajo. O que canta mejor que yo. O que toca la... Yo recuerdo cuando yo regresé de República Dominicana a Cartagena
Y los niñitos, los que fueron unos niñitos que cantaban, que agarraban su guitarra y apenas yo les enseñé el sol, al poco tiempo, en un año, tocaban más que yo y ya me corregían. Pastor, eso no va ahí. Pastor, y yo dije, no, ya yo no vuelvo más. Entonces la gente dijo, no, se resintió, ya no quiere. No, mi hermano, es que yo ya vi gente que lo hace mejor que yo. Y necesitan espacio. Entonces hubo gente que dijo, ya el pastor tiró el arco, ¿cómo se llama? El arco y el arpa, ya no quiere adorar al Señor. No, no, no. Es que se levantó una generación que ya lo hacía mejor que yo. Y hay una cosa que aprendí yo, el líder siempre tiene cosas que hacer. Por eso no peleamos puestos, ni ministerios. Siempre vamos a encontrar qué hacer dentro del cuerpo de Cristo. Y a mí me ha pasado en la vida. Yo fui pastor de jóvenes y cuando vi que otro se levantó mejor que yo, lo lancé y me ocupé de las parejas. Y cuando ya estaba trabajando las parejas y vi que había gente mejor que yo, lo salté y brinqué. Siempre vamos a tener cosas que hacer dentro del cuerpo de Cristo. Así que no tenemos que pelear por lugares. Imagínense un papá, no, aquí el único que come primero soy yo porque comenzamos a ver que nuestros hijos crecen, que disfrutan lo que tenemos, ¿cierto? Y van a otro nivel más allá que nosotros. Ahora, los hijos, esta porción nos habla también o nos deja ver que los hijos necesitan ser envisionados. Necesitamos mostrarles sueños. Mi hijo, mira tal cosa. Mi hijo, tal cosa. Por eso, para mí, voy a decir una cosa que se va a oír carnal, pero yo le escuché a alguien que por eso llevaba a sus hijos a viajar, para que conocieran otros mundos. Me decía, si no, eso allá en Jarabacoa, una persona que vivía en un campito. Un campito es como una vereda. Y él decía, yo a donde voy los llevo a Santo Domingo, los llevo a Jarabacoa, para que ellos vean, porque si no van a creer que el mundo nada más es como este campo. Necesitamos envisionar a nuestros hijos con cosas grandes, con lo que ellos pueden hacer en Dios. Dice el Salmo también, en Dios haremos grandes proezas. En Dios. Entonces necesitamos envisionar a nuestros hijos y necesitamos lanzarlos a su destino. Equiparlos, ¿cierto? También Pablo dice que los ministerios, los 5 ministerios son dones que Dios ha dado para equipar a los santos, o sea, toda la iglesia, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, existen los ministerios, pastores, maestros, profetas, ¿qué más? Apóstol y maestro, evangelista, perdón, los 5 ministerios, para equipar a otros, no para que nos sentemos en el ministerio, yo soy el pastor de la iglesia y punto, no, para que equipemos a otros, para que crezcan y lleguen a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces necesitamos lanzar, por eso es que los miércoles aquí en nuestra iglesia usualmente yo no predico, porque necesitamos comenzar a lanzarlos, que aprendan a manejar público, a predicar. Por eso las células, para que cada uno comience a tener la experiencia. Algunos, como todo, hay flechas que llegan aquí, hay otras que llegan más lejos, pero todos necesitan ser lanzados. Necesitan también ser acompañados. Y hay una cosa que yo puse aquí, necesitamos ser acompañados, no cargados. Hay gente que quieren es que lo carguen. Pastor, ¿y cómo enseño? ¿Y qué enseño? Hágame la prédica usted. No, te toca a ti. Yo te he mostrado cómo yo lo hago. Hay una cosa que uno aprende cuando es líder y lo mismo tiene que hacer con los hijos. Yo lo hago y tú me ves. El segundo paso es, lo hacemos juntos. El tercer nivel es, tú lo haces y yo te veo. Y el último nivel es, tú vas.
Entonces necesitamos, a veces, y ese es un error, a veces nosotros le exigimos a la gente lo que nosotros no le hemos enseñado. Pero si tú le has modelado a tus hijos, a tus discípulos, a tus empleados, ¿cómo se hace? Tienes autoridad para decirle ahora, hagámoslo juntos. Y el día de mañana, hazlo tú y yo te veo. Y otro día dirás, tú puedes hacerlo. Y yo recuerdo, allá en República, un pastor me invitó a que fuera a la capital. Y ese día me llevó a un sepelio. Y la esposa le decía, ay Rafa, ese fue el pastor Rafael Montalvo. Ay Rafa, le decía la esposa, trajiste ese muchacho de allá del pueblo para meterlo en un sepelio. Y él decía, déjame que yo sé lo que estoy haciendo. Y sabe una cosa, en ese sepelio yo aprendí cómo se ministra en los sepelios. Y hasta el día de hoy, hay libros que tienen modelos que tenemos que decir en un sepelio, pero hasta el día de hoy, la forma en que yo lo hago es como lo aprendí del pastor Rafael. Entonces, y cuando yo me vine a República Dominicana, murió alguien. Pastor, ¿y cómo hago? Como tú me vistes que yo lo hacía, así te toca. Entonces, necesitas acompañarlos, no cargarlos. Ellos necesitan aprender, equivocarse y todo eso. Y tampoco puedes manipularlos. No, es que si tú no estudias eso, entonces yo me voy a morir. ¿Se acuerdan como las películas esas que decían en la vida? Ay, me voy a morir si tú no vienes. Manipulación. No. Necesitamos empoderarlo. Mijo, tú puedes. Claro que sí. Vamos, tú puedes. No conectarle nuestros temores. Ahora, Dios, para enviarnos a nuestro destino, también hace lo mismo. Dios nos anima. No tengo tiempo ya para leerlo, pero usted sabe, en Josué 1:9, el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, así como estuvo con el otro, iba a estar con él. Y fíjese, Dios animando, esfuérzate. Pero ¿quién tenía que ir a la tierra prometida? Josué. Entonces nos toca levantarnos para ir a conquistar. Pero ¿sabe qué bueno? Qué bueno que Él siempre va a estar con nosotros. Para que cuando caigamos nos vuelva a levantar. ¿Cierto? Dice la Escritura que el justo tropezará 7 veces, pero 7 veces el Señor lo levantará. ¿Cierto? Entonces cuando nuestros hijos tropiezan, ahí estamos nosotros para levantarlos. No para cargarlos todo el tiempo, para levantarlos. Y así tú y yo vamos a tropezar. Y cuando un día estaba corriendo, ya con esto termino, un día estaba corriendo en una mañana y me tropecé. Y cuando no me pasó nada, pero cuando me levanté, el Señor me dijo, en este tema de la dieta, tropezarás también. Habrán días en que comiste en lo que no debía, pero así como yo contigo, te levantaré y seguirás adelante. Y en estos ya casi 4 meses que llevo con la dieta y con el ejercicio, han habido días que yo no me levanto a hacer ejercicio. Han habido días que he comido más queso del que debo. No he comido pan, pero sí he comido otras cosas que después me doy cuenta que no debía. Y puedo seguir, continuar, levantarme y continuar hasta llegar a la meta. Entonces lo mismo en la vida espiritual, mis amados. Dios está con nosotros. Ha prometido, como dice en Mateo capítulo 28, que estaría con nosotros hasta el fin. Y cada vez que tropieces, Él te levantará y te ayudará a levantarte
para que sigas adelante. No para que te levantes y te quedes en el mismo lugar, para que sigas adelante. Y lo último también que quería decirte, el único que busca aplastarte, el único que le gusta que tú estés estancado, el único que le interesa que tú retrocedas, es a Satanás. Por eso te recuerda el pasado, que va, si tú eres un borrachín, que va, si tú eres no sé qué cosa, que va, si tú eres pobre y siempre vas a vivir pobre, que va, si tú eres bruto, es Satanás. Pero palabras positivas y palabras de ánimo siempre las vas a encontrar en el Señor. Y esas tienen que ser nuestras palabras. Tenemos que, como decía mi esposa esta semana, tenemos que cambiar nuestro lenguaje para que animemos a nuestros hijos. Tú puedes, sigue adelante. No, que tú si eres bruto, tú si eres, no, al contrario, cambia tu lenguaje para bendecir, para envisionar a tus hijos, para envisionar a tu familia, para que puedas seguir adelante. Más resultados ha encontrado mi esposa cuando me anima que cuando me regaña y me pone la cantaleta. Hubo una época en que ella creía que a punta de cantaleta era que yo iba a funcionar y se dio cuenta que no, que animando, vamos, tú puedes, mijo, tú puedes. O sea que a veces estoy como que no me quiero levantar, mijo, sonó la alarma, levántate a orar, vamos a salir a caminar. Necesitamos siempre que nos estén animando para seguir adelante. Ahora, quiero terminar orando por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios que quiere animarnos a seguir adelante, no estamos solos, pero también hay alguien que quiere que tú te estanques, como te estaba diciendo. ¿A quién le vas a creer? ¿A las voces que dicen, sigue adelante, esfuérzate, tú puedes? ¿O a las circunstancias que dicen, devuélvete, retrocede? Quiero invitarte a que ores conmigo. Señor Jesús, en esta mañana decido oír tu voz. Decido ser guiado por ti. Decido tomar decisiones, valga la redundancia, para crecer en mi vida espiritual. Decido en esta mañana aferrarme a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Y decido dejar atrás todo aquello que me estanca en mi vida espiritual y en todas las áreas de mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.